Muchachos, estoy en Hong Kong. Hong Kong, tierra relojera. Hong Kong. Hong Kong. Hoy en un capítulo especial de Dando la Hora visitaremos la feria de relojería más grande de Asia. Y vamos a conocer cómo funciona el negocio relojero desde adentro, muchachos. Pero no así como, buena onda, la marca, la historia. No. Bueno, ¿de dónde vienen los relojes? Es verdad que los relojes suizos son hechos en China. ¿Cómo funciona la industria por dentro? Bueno, vean este capítulo especial de Dando la Hora, donde vamos a contar todas las verdades, donde van a salir todos trasquilados. Este capítulo es para los precisos, weón. Acompáñenme de ahora, ¡ya! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Muchachos, ¿les puedo confesar algo? Lo que pasa es que este capítulo probablemente lo vea pocas personas. Este capítulo es el de culto. Porque yo sé lo que la gente busca, entonces la gente, los youtubers, ¿qué hacen? Investigan qué es lo que la gente está buscando para sacar más clics, para sacar más suscriptores. Bueno, este video no le interesa a nadie. Pero yo encuentro que hay que hacerlo. Así que ustedes, si están viendo esto, es porque usted es de los precisos. Le voy a confesar algo, miren lo que me compré. Miren, espérenme ahí. Me compré esto, Black Metal, Viva Angel Press. Weón, una weá de culto, una weá para los precisos. Entonces, inspirado en el Black Metal, yo quiero hacer como una weá como el Inner Circle del Black Metal, pero hoy día relojero. ¿Qué tanto que el video no le vaya tan bien? No le interesa a nadie. Hoy día vamos a recorrer, chiquillos, la Hong Kong Watch and Clock Fair. Aquí es donde vienen todos los proveedores, no de relojería, sino que de artículos para fabricar relojería. Acá vienen las marcas que tratan de especializarte y de venderse sus servicios como de máquina, de caja, o si tú eres un emprendedor y quieres fabricar tu propio reloj desde cero y quieres ver todas las especificaciones de los diales, de la caja, del cristal, de todo, tú vienes a esta feria. Esta feria es de proveedores de artículos para fabricar relojes. Entonces, aquí es donde tenemos que venir Dando la Hora para cachar cómo funciona la verdad de la milanesa. Vamos a ver esta mañana. No, espera, a ver, acompáñenme, vamos. Ya llegamos acá al salón de exhibición. Miren qué bonito día. Miren qué bonito acá. Agradecido a la vida estar aquí. Miren qué bonito Hong Kong. Mira, detrás de mí acá está la entrada, ¿ya? Entonces acá hay dos pisos así gigantes de exhibición, en donde vamos a ver las típicas marcas. Hay marcas de Suiza, hay marcas orientales, y hay de distintas cosas. Así que empecemos, pues, muchachos. Vamos a ver qué hay adentro. Bueno, acá tiene una parte que es el Salón de Time. Salón de Time, pues, que es como así más pituquito. Y así es como para que venís y te ponías así. Oye, para que tengan un contexto, esto se hace así en el centro de Hong Kong, en un mall así como gigante, ¿cachai? Y miren lo que tienen. Tienen unos robots, pues, bueno. Entonces estos robots así te saludan, así como: hola, gracias por venir, y se te inclinan. ¿Me da una piscolita? Bien. Oye, yo a ti te conozco, tú eres de Seiko y tú eres de Seagull. Vamos a llegar al fondo de este asunto, ¿ah? ¿Cómo es esto? Acá estamos en el piso donde está como la parte de relojería independiente de Suiza. Bueno, muchachos, acá estamos entre amigos. Llegué con los compadres especializados en relojes vintage. Hacen clones de relojes vintage de la época dorada, pero les ponen así como su saborcito propio. Son dos hermanos y un compadre más, un socio. Bueno, son muy ñoños. Entonces, no sé, pues hablamos del Synchronal Solar, bueno, hablamos de puras weas ñoñas de relojes. Yo de todas maneras los quiero traer para Dando la Hora. Ojalá que estén en el momento de que hemos lanzado este video. Y miren, los vamos a conocer un poquito. Miren, vamos a conocerlos. We are the Bentley Design founder and is happy to be in your video. The reason why we want to start vintage digital company is when we want to bring culture back to modern and help people to understand what is vintage watch. LED and LCD watches is the most interesting watches in all of the watches world. Alright, stay tuned, follow his channel and follow us. Thank you. Tienen este escenario en que tienen como presentaciones, ¿cachai? Hacen concursos, toda la weá. Pero está en chino, weón, entonces no se entiende ni una weá. Y además, esta arca es como famosa, bacana. ¡Salud!
beneficio querido. Bueno, chiquillo, iba caminando y me encontré con este puesto de esta empresa llamada Red Star. Y bueno, miren lo que pillé. Tenéis todos los modelos, toda la cosa, pero acá al lado, el 1963, pues, bueno, el reloj chino probablemente más famoso del mundo. Entonces me acerqué y le pregunté, oye, compadre, ¿y ¿son los originales o son las copias? Y bueno, me contó una historia bastante interesante. Conocía al fundador que se llama Thomas. Trabajó en Seagull durante muchos años y que renunció hace como 16 años para formar Red Star. Él tiene la posición de que él es el inventor del 1963 y no Seagull. El Seagull original 1963 de esa época, que era para la Fuerza Aérea, sí es de la compañía Seagull, pero que él trabajaba y que a pedido de un alemán para el foro de Watch You Seek empezó el proyecto Seagull. Hay todo un debate a propósito de quién es el dueño. Me recuerda un poquito a lo que pasó con el Luna Dude de Vostok. Es una situación súper similar a la de Seagull con el 1963. Hay una serie de 1963 allá afuera, incluso hay unos Seagull que es la versión económica que sale para Amazon. Los chinos tienen la cagada con el derecho a autor, weón. Tienen que ordenar la wea. Pero lo que yo he visto acá es que los oficiales son el de $600-700 de Seagull, el 2025, y el de Red Star de Thomas. Hello, I'm Thomas. Thomas defiende la posición de que el 1963 de Red Star es el original. Hello, Chile friends. Hopefully, our Red Star will be sold in your country. Ciao, ciao. Thank you. Oye, ya fuera de cámara le pregunté si es que él consideraba que su diseño era el original de él, ¿por qué no demandaba a Seagull? Y me dijo, igual una wea que es verdad. Si él demandara a Seagull, probablemente él perdería el derecho a usar el movimiento. Y parte de la gracia del 1963 que tiene el movimiento Seagull. Y que probablemente Seagull también perdería el diseño. Entonces al final uno ayuda al otro. Se necesitan el uno al otro. Ahí vamos a ver qué pasa. Oigan, también me di una vuelta aquí por Ronda. Ronda es la marca de movimientos más famosa de cuarzo de Suiza. En general en Suiza van a encontrar dos grandes marcas de movimientos. Va a estar ETA, que es del grupo Swatch, y también está Ronda. Muchos de los relojes que ustedes vean hechos por emprendedores o por pequeñas marcas, cuando dice Swiss Movement abajo, los que sean de cuarzo probablemente están usando un movimiento Ronda. Oye, me están explicando algo bien interesante sobre los movimientos solares. Normalmente estas cuestiones son un panel solar que funciona así en un dial, ¿verdad? Entonces ahí está el panel solar. Dependiendo del material del dial es cómo va a funcionar. Entonces, por ejemplo, los de metal, uno corta el metal y el 25% de la superficie del panel tiene que estar expuesto. Entonces aquí está el 25%. O también puede ser con algunos de estos materiales PVP, plástico, o este de acá, Plastic and Metal and Plastic. Y con esto nosotros podemos lograr que el diseño quede bien. Así que ya saben cómo funcionan los relojes solares. Me puse ahí a conversar con los chiquillos, me mostraron los catálogos, vimos los distintos modelos que tenían, me hablaron de las diferencias y también resolví una duda que siempre había tenido. ¿No es cierto que para que un reloj sea suizo, normalmente tiene que ser el 60% del costo hecho en Suiza? Entonces le pregunté para los movimientos, ¿funciona así también? Y me dice que es la misma normativa, 60% del costo del movimiento para que sea Swiss made. Así que eso por Ronda. El Ronda en general es un poco más caro que el movimiento japonés. Dicen que la gran ventaja que tiene es que tienen funcionalidades que no tienen los otros movimientos, pero también que en general dicen que todas las partes son metálicas y no plásticas. Ahora, hay una cosa media rara. Fui a Miyota, fui a Epson y fui a Ronda y los tres me dijeron que la ventaja era que tenían todo metálico y no plástico. ¿No estarán grupiendo a alguien, weón? Hoy una cosa un poco triste. Se ven un montón de marcas así, ¿cachai? Que es como suizo especial y la guay parece un diseño súper original. Pero en el fondo, weón, estos diseños son todos copiados, pues, weón. Y eso en general acá ha pasado mucho. Un trend del que se está hablando bastante en la feria y que de hecho he ido a varias exposiciones y en general me he paseado un poquito y que se está sonando mucho, es que el mercado relojero se está achicando mucho en todo lo que es el segmento de cuarzo. Muy poca gente joven está empezando a usar reloj. Yo creo que ahí falta trabajo de gente de YouTube y gente que informe sobre este bonito negocio, que no están logrando llegar a la nueva generación y por lo mismo los relojes de más bajo precio se están vendiendo menos y se está achicando el negocio de los relojes automáticos y los de lujo en términos de cantidad de unidades, pero está subiendo en valor. Crecen cada vez más el número de millonarios, crece la desigualdad social, entonces crece el valor de los relojes, pero se achica el número de fanáticos relojeros y de gente que puede comprar. Eso está no muy bueno. Como el negocio relojero al parecer no está tan bueno últimamente, se ve muchísima marca como fashion watches, smartwatches y en realidad como que el nivel de la feria en general, salvo algunos puestos puntuales que son los que estamos viendo en este video y que yo creo que tienen interés relojero, bueno, el 95% es pura weá sin mucho interés relojero. Entonces yo creo que aquí
La industria está al debe, pues, muchachos. Yo entiendo que quizás les está yendo mal, quizás necesitan como jugar a la defensiva porque en los momentos de crisis económica la cosa está más apretada, pero muchachos, no puede ser, pues, bueno. Tenemos que sacar cosas más originales, tenemos que encantar a las nuevas generaciones. Eso no está bien. Una cosa simpática para que se hagan una idea, la gran mayoría de asistentes a esta feria son chinos, como está al lado acá de Hong Kong, China, son gente de la India, y los pocos europeos occidentales que hay son rusos. Muy poco europeo, y yo, el chileno, aún más. No he visto a nadie latinoamericano acá, nadie, absolutamente nadie. Así que la gente te trata súper bien. Los problemas es que asumen como que uno es millonario, güey. Pero yo estoy millonario, güey. Como que no sé, pues, si pido un reloj, oye, podéis venderme desde 50 unidades, ¿cachai? Y por ahí decepciona un poco a la gente, pero uno hace lo que puede. Miren, acá está este stand y tienen así a mi compadre haciendo show en vivo, y está así público cautivo y todo, pues, bueno. Acá estoy en otra de las como marcas que está creciendo mucho en el mundo de AliExpress, de las marcas chinas. Me llama Boderry. Ellos han sido de las pocas marcas que me han contactado y me ofrecieron regalarme un reloj. Yo les dije que no porque no me tincaba mucho. Y de hecho ahora lo veo en persona y no me llamó mucho la atención. Pero sí me llamaron otros la atención. Miren, tenéis este. Weón, la calidad es bastante buena y son bien bonitos, weón. Que en su minuto me habían ofrecido era este. Que lo encuentro demasiado copia del Omega, ¿cachai? El logo ahí del Sea Turtle. No, pues weón. También tienen estos que no tienen logo, que igual está valiente, así relojes sin logo, uno moradito. Los Landmaster son mis favoritos. Me encuentro con acabados bien ricos, weón. Para el rango de precio. La especialidad de ellos son relojes de titanio. Tenía este con calibre Peacock, que ya Peacock es otro nivel, po. Calibre automático, cronógrafo Peacock por $360 la raja, weón. Diseño original. Así que no, bien Boderry, weón. Vamos a considerarlo. Vamos a ver si traemos pagando la hora. Vamos a ver. Mira, Skemei. Lo que me pasa con Skemei es que tienen todos estos relojes copiados, ¿cachai? Este, por ejemplo, es un Citizen originalmente. Tienen estos aquí, copia del Casio A1000. Yo siempre en general he tenido prejuicio con Skemei porque yo he visto muchas reseñas y por mi experiencia personal también lo encuentro como que la calidad en general no es muy buena, pero yo lo que estoy viendo es que han mejorado bastante en ese aspecto. Lamentablemente lo que sí todavía tienen es que tienen demasiados relojes copias a Casio, ¿cachai? Mira este, pues, la wea igual a la 158, igual. Tienen hasta los mismos segmentos, pues, bueno. Este es el 171. Este es de acero, pero el acero se nota mucho peor que el del 1100 real. Tienen estos relojes baratos, así como que se ven mal. ¿Cuándo van a dar el salto, muchachos? Podría ser buena marca. A mí que me encanta la relojería digital, ustedes saben. Igual les saqué una tarjetita. Vamos a ver si podemos tener un proyecto custom y que se vengan cositas. Bueno, chiquillos, miren, acá estoy con la gente de Miyota. Buena onda, Miyota. Me atendieron ahí unos japos. Súper buena onda. Miyota es la compañía que hace todos los movimientos del grupo Citizen. Por ejemplo, el Citizen Tsuyosa, el Bulova Lunar Pilot es un movimiento Miyota. Me pasaron un catálogo, el que están viendo en este momento en pantalla. Y en general vienen los números desde la 1 hasta el 9. La calidad para los cuarzos, que es la típica pregunta, es para todos igual. Tienen como un estándar made in Japan. Y que los cuarzos rondan entre los 5 y los $25 los movimientos en el mercado. Y para los automáticos tienen entre 18 y $70. La serie 9 es la que tiene 28.000 vibraciones y es la que tiene el Citizen NB que recomendamos en el ranking de mejores relojes bajo $500. Cuesta $70 el movimiento. Piensen que el reloj está alrededor de los $400. Es una relación bien apretada entre el costo del movimiento y el precio de venta del reloj, así que anda bastante bien. Me confirmaron también que el Lunar Pilot, ese movimiento no está a la venta para mayoristas, o sea, es un movimiento específico de ese modelo. Así que eso también está muy interesante. Tienen estos relojes marca Miyota, que me dicen que son solo para muestras de la marca y no venden marca Miyota. Creo que si vendieran relojes Miyota no les iría mal. Cacha la fábrica Miyota, pues, bueno. Todavía todos hechos en Japón. Oigan, como parte de acá de la feria, tienen una competencia, así como el Grand Prix de l'Horlogerie Genève, tienen algo parecido como para el premio del reloj de la feria de Hong Kong. En general son diseños bastante curiosos y les estamos mostrando algún par de los que están así saliendo en movimiento, pero están bastante interesantes, bueno. Igual está bien como para cachar cómo se está haciendo la cosa. Acá está moviéndose el mundo relojero, ¿ya? Pero no sale este no está en competencia. Acá estamos con otra compañía importante, Renata. Las pilas, pues, weón. En general, cuando vamos de pilas de reloj, van a encontrar las pilas japonesas. Las Renatas son suizas. Me contaron hartas cosas interesantes. Miren, imaginé que hablar de pilas 15 minutos fue hermoso, weón. Primero me decían que todas las pilas Renatas son hechas en Suiza y que están tratando de evolucionar a que todas sean hechas en Suiza. Solo hay 3 modelos que no los hacen en Suiza porque son tan pequeñitas que necesitan una precisión que no la podrían hacer en Suiza, pero de aquí a 3 años la idea es que sea el 100% hecha en Suiza. Le dicen que se llama Renata porque el fundador, su esposa se llamaba Renata. Entonces, como
por amor. 2 mitos de las pilas. Miren, en general me habló de que las pilas pueden durar unos 10 años. 6, 7 en la teoría y como 10 en la práctica. Así que siempre, ojo, de tener las pilas cambiaditas porque si no, se les va a reventar. Hay un típico mito que te dice que los relojes empiezan a andar más lentos si les queda poca pila. Esa weá es mentira. Los relojes se paran nomás. Pero más buena onda que la chucha. Miren, como que cachó que era ñoño y me regaló todas esas pilas, weón. Me regaló cajas y cajas de pilas, así que mi colección va a estar feliz. Gracias, amiga. Oye, como último dato, la chiquilla me contó que cuando están eligiendo pilas de bajo costo, hay 2 países que fabrican de bajo costo: China e Indonesia. Y que si están en esa duda, siempre Indonesia. Y le pregunté, ¿y por qué Indonesia antes que China? Y me hizo así. Estoy acá en el grupo Epson. El grupo Epson es parte del grupo que controla Orient, que a su vez controla el grupo Seiko. Ellos solo hacen movimientos de cuarzo. Ellos se enorgullecen de ser 100% made in Japan. Y dicen que Miyota no es 100% made in Japan, pero yo creo que Miyota dice lo mismo acá, así que no sé qué creerle demasiado. Lo que sí puedo decir es que es bastante interesante, no venden movimientos automáticos. Me dice que todos los movimientos automáticos Orient son exclusivos para Orient, diseñados y fabricados para Orient. O sea, son completamente, la idea es mantenerlos como lo más in-house posible. La estrella de este catálogo me dicen que son los movimientos solares. De hecho, que todos los relojes como solares de Seiko y de Orient tienden a ser con movimientos Epson, y que también tienen un movimiento que se llama Top Hands, como Top Hands, que es como lo que a veces es que, por ejemplo, cuando tú agarras un Timex Snoopy, por ejemplo, esos que tienen la mano, que la mano del personaje es como más grande, eso requiere que el movimiento se pueda más el peso de las manecillas del reloj, porque las manecillas son unas manecillas especiales. Entonces, en esos casos se usan un movimiento especial que desarrolla Epson. Hola amigos, perdón por interrumpir el video, pero miren, me escapé un rato de la feria, miren dónde estoy aquí en Hong Kong. Oh, el lugar loco, weón. Este es el edificio que le llaman Monstruo. Me gustaría estar acá, escuchando así Molchat más, tomándome un ruso blanco, fumándome un pucho, de noche solo, y ojalá que me acaben de patear. Oigan, vean esto. Más de la mitad de ustedes no está suscrito al canal. Suscríbanse al canal. Los invitamos amablemente. Para que crezcamos el canal podamos hacer más y mejores videos. Eso nomás. Continuamos con el video. Bueno muchachos, además estamos aquí en Peacock. Esta es otra exhibición que es bastante interesante. Peacock, para que sepan, así como está la famosa Seagull en China, dentro del mismo grupo económico existe otra empresa que se dedica a la manufactura de calibres que se llama Peacock. En general son como los dos que la llevan, Seagull y Peacock. Están especializados en movimientos un poquito más caros y ven todo lo que es como, sobre todo su especialidad son los famosos turbillones, este mecanismo en la espiral que gira sobre sí mismo, que es tan bonito y que nos cautiva tanto a los relojeros. Esta es la cosa. Así que vamos a conocerlo. Vengan. Miren, miren, sonreía. Oye, me dicen que este está hecho de un metal especial que se llama TI y que además, ven ese color que es como entre azulado y morado. Ya, pues, ese color se lo da especialmente una técnica que se hace con fuego. Miren esta maravilla, chiquillo. ¿Qué tal, Turbillón Peacock, otra cosa, Este está aproximadamente $4.000. $4.000 puede sonar como mucho dinero, pero no es un reloj caro para hacer turbillón. Oye, tienen este modelo, chiquillo. Weón, esta weá es hermosa, weón. Todos los índices y los números están grabados a mano. Y me dicen que el acero que tiene esta caja, lo típico que estamos acostumbrados nosotros en consumo masivo, es que trabajamos con la 316L, que es la que tiene un Tissot, etc. Esta es la 904, acero 904, que es el mismo nivel de acero que hace Rolex. Pero por favor, cachen lo que es esta locura, weón. Miren lo bonito que es. Solo 150 piezas, calibre totalmente in-house, zafiro. Acá lo mejor de lo mejor. Este está costando aproximadamente $2.000, $3.000. Es todos los detallitos a mano. De nuevo todo in-house Peacock. Y este es como el modelo de este. Miren esta locura. And this January, this is champion in China. Doble turbillón. Doble escape. Esta es la gran estrella de la feria. De hecho, este como que no está en venta. No me dejaron probármelo. Era demasiado caro. Ahora, me dicen que la manufactura de movimientos representa más o menos el 90% de la marca, pero el 10% pasan a ser los movimientos de calibre propio. Eso yo creo que también viene de la mano de que siendo una empresa muy profesional para hacer calibre y con los movimientos muy buenos, y aún así es solamente el 10% de su propia marca. Eso te habla bastante del prejuicio que todavía existe bastante con respecto a las marcas chinas. También tiene esta otra marca que se llama Otowak, que está enfocada en modelos un poquito más crazy. Y finalmente tenemos estos que son los famosos Polaris, que es una marca antigua de China, pero que han logrado mantenerse con diseños tradicionales. Estos son de la provincia de Shenton. Entonces, como son de la Shenton, ahí hicieron de las cosas especiales. Este es un barril de vino, porque hacen vino en Shenton. Y acá tenés una manzana, que es una cosa de buena fortuna y también muy típica de la provincia de Shenton. Muy buenas cosas. Nos sacamos una foto con el artista. Dice que quería hacer como hartos proyectos.
Así que está bacán. En general van a encontrar marcas como Siga Design, Seagull, etcétera. Las marcas chinas, San Martin, me dice que conocía a la gente de San Martin. Muchas de las marcas que encuentran en AliExpress, Alibaba, movimientos Peacock. Una cosa que me llama la atención son las vibraciones. En general el estándar para casi todos los movimientos están con vibraciones de 28.000, siendo que hoy día marcas como Seiko, Orient Citizen están trabajando solo 21.000 vibraciones. Así que los movimientos Peacock están garantizando mucho mejor calidad de vibraciones y con segunderos más fluidos. Por menor precio, mejor calidad. Aquí están en todos los cronógrafos. Me dicen que los cronógrafos certificados chinos prácticamente son todos Peacock. Mira este, que es el único cronógrafo con turbillón. Me dice que vale $500 el movimiento. Quizás el pedido mínimo es muy caro, pero por $500, bueno, te podía hacer tu reloj cronógrafo turbillón. Oye, aquí estamos con el Chauncey que me hizo todo el guía. Chauncey, any message for the people in Chile? Welcome to Peacock Watches and use Peacock Movements. Un grande. And welcome to China. Welcome to China. Un grande este compadre. Bye bye. Bueno, muchachos, y de esta manera y con la linda bahía de Hong Kong, miren qué bonito, ¿eh? Acá atrás mío, aquí es donde fue la conferencia, así que está ahí justo a la salida. Agradecerle al Inner Circle, a los Black Metaleros, a los buenos true que se quedaron hasta el final de este video tan ñoño y darme mi veredicto sobre la feria. Para gente que busca nuevos proveedores, 6 de 10. Había un par de cosas interesantes, pero faltaba Seiko, faltaba Orient, faltaba las grandes marcas. Yo esperaba ver un poquito más de eso. Empresas pequeñitas, bien, pero también harto fashion watch, pocas cosas interesantes. Después, gente que está empezando su negocio y quiere un proveedor de relojes de China. Eso era muy bueno, había mucho de eso. Gente que te hace proyectos completos. Quizás no para alguien que está haciendo su primer reloj como emprendiendo, pero sí para alguien que ya tiene algo de experiencia, segundo, tercero, quiere ver muestras y ya tiene un poco más de ingreso, vale la pena. Porque claro, es caro el pasaje a Hong Kong y caro la estadía en el hotel. Esta es una ciudad bastante cara. Por la experiencia relojera, no era para la locura, pero sí era entretenido. Se disfrutaba. Y va a hacer contenido de YouTube y conocer amigos y conocer gente. Puta, 10 de 10, weón. Lo máximo. Muy contento con la experiencia, muy contento con ustedes que me acompañaron hasta esta parte del video. Decirles que también no tengo tanta experiencia en videoblog y no me acompaña la bala, así que perdí un poco la chispa. Así que les pido, déjenme un comentario de qué cosas mejorarían, qué les faltó ver, qué les gustó, cuál fue su marca favorita, su entrevista favorita, darnos un like, darnos una suscripción. Ojalá que alguna de estas marcas ya estén dando lahora.cl cuando publiquemos este video y decirles, muchachos, la lucha desde Hong Kong y China continúa. Así que, chao.